SGS Academy es el centro de formación especializado de SGS, con más de 32 años formando profesionales en más de 40 países y capacitando a millones de personas y empresas en todo el mundo. Ofrecemos diplomados, programas y cursos diseñados para adaptarse a tus necesidades y las de tus equipos con modalidades flexibles. Clases online con docentes en vivo, cursos y programas presenciales con metodologías de aprendizaje acelerado. Cursos y learning 100% virtuales a los que también puedes acceder mediante nuestras membresías premium de 6 meses. Diplomados, programas y cursos a la medida, ideales para empresas, incluyendo capacitación normativa especializada, formación de habilidades y mucho más diseñado en base al sector y a sus principales desafíos. Nuestro compromiso con la excelencia se respalda en la certificación ISO 9001 y en alianzas estratégicas con acreditaciones internacionales. SGS Academy es el aliado estratégico para tu crecimiento profesional y el desarrollo de tu equipo, brindando formación con estándares globales, con metodologías a la medida de tus necesidades. Somos SGS Academy, parte de la prestigiosa certificadora mundial SGS. El día de hoy tenemos un webinar muy interesante que está a cargo de nuestro ponente Iván Castillo. Y antes de iniciar con el webinar, les voy a comentar un poco sobre él para que puedan conocerlo. Aquí está. Iván Castillo es ingeniero químico y MBA con más de 20 años de experiencia profesional como consultor, como auditor y como capacitador internacional especializado en sistemas de gestión, compliance y certificación internacional. Tiene una amplia experiencia en la implementación, auditoría y formación en normas de gestión relacionados con el cumplimiento y ética corporativa. Asimismo, también posee una sólida trayectoria en estándares orientados a la gestión operativa y de desempeño, incluyendo también calidad, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, entre otras. Es también auditor interno y especialista en BASC y seguridad y también lo que es salud ocupacional, OSH Academy. Está certificado también como auditor líder IRCA en la ISO 9001, en la 14001, en la 45001 y también es auditor líder senior PSB en distintas ISO como la 37001, la 21001, 27001, 37301 y 50001. Sin más preámbulos, Iván, buenas noches, bienvenidos al webinar. Puedes iniciar cuando gustes. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Un gusto saludarlos a todos ustedes, esperando que estén bien. Gracias a SGS Academy por haberme invitado en esta ocasión para poder conversar con ustedes con respecto a un tema que hoy por hoy se vuelve muy predominante en las organizaciones, ¿no? Hoy por hoy que hablamos de muchos riesgos relacionados al contexto social, al contexto político, al contexto económico, es importante que las organizaciones puedan tener prácticas corporativas adecuadas. Y uno de ellos es pues el compliance, ¿no? El compliance, que es un sistema preventivo propiamente y que tiene como objetivo principal pues ayudar a las organizaciones a que puedan desarrollar sus actividades de manera íntegra. Y de eso vamos a conversar un poco el día de hoy, hablando del compliance corporativo y cómo es que el compliance corporativo tiene que conjugar dos situaciones muy importantes: la cultura y la prevención. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en estos minutos, en este tiempo que vamos a estar conversando con ustedes? Vamos a hablar de lo que es compliance corporativo, de los principios del compliance, cultura de compliance, prevención y detección de riesgos, que es muy importante, los mecanismos de la prevención y finalmente vamos a hablar algo sobre beneficios de una cultura de compliance. Bueno, concepto general de lo que es el compliance corporativo, un sistema de gestión, así como hay otros sistemas empresariales. El compliance también es un sistema de gestión que busca garantizar el cumplimiento normativo, ético y de buenas prácticas. Y miren, cuando hablamos de compliance corporativo, no solamente hablamos de compliance normativo, como se tiene un poquito el sesgo de decir, el compliance es cumplir con las leyes, es cumplir con las normas. No, el compliance va más allá. Y el compliance corporativo va mucho más allá de eso.
porque no solamente es el cumplimiento de la ley porque la ley lo exige, sino es el cumplimiento de la normativa, de los compromisos que asumen las organizaciones con su entorno, con sus partes interesadas, y de la aplicación de buenas prácticas en las organizaciones. Entonces, cuando hablamos de cumplir, naturalmente tenemos que cumplir con leyes, con códigos internos, de repente algunos compromisos internos dentro de la organización, con políticas y también alinearse a estándares internacionales. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué es que las organizaciones deben implementar compliance? Porque es la herramienta que les va a ayudar a, primero, identificar y luego prevenir riesgos laborales, riesgos legales, riesgos reputacionales, riesgos ambientales, riesgos financieros, todo tipo de riesgo que esté inmerso dentro de una normativa legal, dentro del cumplimiento de normativa legal o, como les dije, dentro del cumplimiento de compromisos asumidos por la organización. No solamente se trata, les vuelvo a repetir, de cumplir con la ley, sino se trata de cumplir y de manera adecuada con los requisitos o con las necesidades expectativas que tienen nuestras partes interesadas o los compromisos que hemos asumido como organización propiamente. Y como toda actividad, el compliance también tiene, tiene principios, ¿no? Y estos principios son muy marcados y son principios que de alguna manera van a fortalecer una adecuada gestión del compliance. En primer lugar, bueno, sin un orden adecuado, tenemos a la legalidad, porque naturalmente no podemos realizar actividades que estén alejadas de la ley. No podemos realizar actividades que tengan incumplimientos a la normativa legal. Por ejemplo, nosotros nos jactamos mucho de ser el país de los emprendedores. De más del 65% de la economía peruana lo mueven los emprendedores. Sí, pero ¿a costa de qué? A costa de la informalidad, a costa de no pagar impuestos, a costa de generar puestos de trabajo no estables, a costa de no pagar beneficios sociales. Entonces, todas esas situaciones son ilegales. Y mediante los modelos de prevención, el compliance hace que nosotros nos alineemos a todo lo que la ley o la norma nos solicita. Eso implica tener amplias bases de integridad. Eso significa tener una cultura de integridad y transparencia en las organizaciones. Les comento algo bueno, no es de este país, pero justo en la mañana, con unos, una empresa que estamos ayudándoles también en el tema de compliance fuera de Perú, específicamente es un banco, me llamaba y me decía, Iván, tenemos un problema, que nuestra política de regalos, de obsequios, no la queremos aplicar a los gerentes y al directorio. Y le digo, ¿cuál sería la razón de que no apliquen política de regalos, obsequios, donaciones a la gerencia y al directorio? Ah, es que comprenderá, son los dueños, es la alta dirección, son los accionistas mayoritarios, y pues como que se nos hace muy complicado tener que estar dándole lineamientos para el control de regalos, obsequios. Le digo entonces, ¿de qué transparencia estaríamos hablando en tu sistema de gestión de compliance? ¿Y cuál sería la parte de integridad que demuestran ellos? Además, ¿cómo es que ellos promueven la generación de cultura de integridad en su organización? Cuando ellos son los primeros que no quieren asumir la normativa, los procesos, ¿no? Que deben ser necesarios para empezar a generar transparencia e integridad. Entonces, esto es muy importante, como dicen los dichos populares, no solamente hay que serlo, sino parecerlo, ¿no? Entonces, es muy importante que las empresas puedan tener como principios principales de compliance a la integridad y a la transparencia, ligada pues también a la responsabilidad de cumplir, la responsabilidad eh, de asumir compromisos, la responsabilidad de eh, generar modelos de prevención, buenas prácticas empresariales, buen gobierno corporativo, ¿no? Y todo esto debe llevarnos a una cultura de prevención, ¿no? A veces decimos, y más adelante vamos a ver uno de los componentes del compliance, un componente muy importante, y que lo llevamos al canal de denuncias. Entonces siempre preguntamos esto, pero si es un modelo de prevención, si es un modelo de prevención, ¿por qué tenemos que darle mucho énfasis al canal de denuncias cuando la denuncia ya es un tema reactivo, ¿no? Entonces hay que ver las formas de cómo
el compliance debe ayudarnos siempre a generar cultura de prevención. Y cuando hablamos de cultura de compliance, estamos hablando de un conjunto de valores y actitudes éticas que guían a todos los miembros, regresando al comentario anterior, no solamente a los colaboradores o a la línea media baja. Empieza, debería empezar de manera obligatoria en la alta dirección, en el gobierno de la organización, en el órgano de gobierno. Ahí debe empezar el compliance. No podemos generar una cultura de compliance con estas iniciativas, como por ejemplo al gerente o los integrantes del directorio, no le hagas fiscalización de quién les regala algo, de cuáles son los objetos o los bienes o los regalos que ellos reciben o que ellos entregan. Porque ellos son los dueños, porque son los accionistas. Entonces, ¿de qué valores estamos hablando y qué valores se quiere transmitir a la organización? Y vamos a ser muy enfáticos en esto. Compliance no existe en las organizaciones si no existe liderazgo. Y si el liderazgo no está alineado a la cultura. El liderazgo no puede decir hágase tal cosa y ellos no hacerlo. Esa dicotomía va a hacer de que los modelos de prevención no funcionen. Al contrario, puedan volverse una escopeta, ¿no?, de dos cañones. Y ahí, como lo dice, el compromiso desde la alta dirección. Es de ahí donde parte la estrategia. Es ahí donde parte las decisiones. No podemos hablar de compliance si es que la alta dirección no tiene un compromiso marcado para estas actividades. Sin embargo, no es un liderazgo vertical, ¿no? No es un liderazgo transaccional. Debe ser un liderazgo transformacional, un liderazgo ético, en donde la comunicación sea muy desarrollada por la alta dirección. Y no solamente la comunicación, sino la formación. Y lo que les decía, y que va acompañado en todo el proceso de generación de cultura de compliance, el ejemplo. Las personas, los colaboradores de una organización, siempre van a tener un foco en la alta dirección y siempre van a ver en la alta dirección un modelo a seguir, siempre y cuando la alta dirección actúe en ese contexto, actúe a ese ritmo, con transparencia, actúe con integridad, con liderazgo y predique con el ejemplo. Son elementos muy importantes para poder generar una cultura de compliance. Y digo generar porque en el contexto que vivimos en la región, Perú, eh, Ecuador, los países latinoamericanos propiamente que tenemos o estamos en situaciones políticas muy complejas, muchas de esas situaciones complejas provienen de actos de corrupción. La inestabilidad económica que vivimos en el país, que vivimos en la región, están muy amarradas y muy alineadas a los actos de corrupción que cometen no solamente los gobiernos, sino en conjunción, ¿no?, y en sociedad con las empresas privadas que generan malas prácticas empresariales. Entonces, ahí es en donde nosotros tenemos que implementar un modelo de prevención y detección de riesgos, como son los modelos de gestión de compliance. ¿Por qué? Porque estos riesgos o esta identificación de riesgos debe ayudarnos a identificar riesgos relacionados a la corrupción, riesgos relacionados al fraude, a los conflictos de interés, al soborno, ¿no? Incluso riesgos relacionados al lavado de activos, riesgos relacionados a financiamiento del terrorismo y toda actividad ilícita que ponga en riesgo las actividades de nuestra organización. Para ello, es necesario que usemos herramientas que ya también nos dan los sistemas de gestión de compliance, las buenas prácticas corporativas, como por ejemplo el uso de mapas de riesgo y lo que les comentaba al inicio, el uso del canal de denuncias y una actividad muy importante que es transversal para poder evaluar y poder identificar si es que nuestro modelo de prevención, si nuestro sistema de gestión está en un camino correcto, son las auditorías internas. Entonces son algunos componentes que se pueden tener para prevenir y detectar riesgos relacionados al incumplimiento. Y yo a modo de broma siempre menciono que debemos implementar un sistema de gestión de compliance
o un modelo de prevención de compliance, porque a veces cuando decimos un sistema de gestión de cumplimiento, que es de pronto para nuestra región, para nuestra cultura y nuestro idioma, es lo más adecuado, sistema de gestión de cumplimiento, es que a veces en la región, en el país, en los países en donde estamos, en Sudamérica, a lo mejor confundamos el cumplimiento con cumplo y miento. Suena similar, son dos cosas completamente diferentes. Entonces, para no confundirnos y para que empecemos a generar una cultura y un lenguaje adecuado, siempre pronuncio mejor el tema de compliance, ¿no? Bien, ¿qué mecanismos de prevención podemos implementar en un sistema de gestión de compliance? Definitivamente el primero y el que va a regir todas las actividades de la organización en base a la integridad, en base a la transparencia, en base al comportamiento y a la conducta de todos los integrantes, empezando por la alta dirección, es un código de ética y de conducta, que también debe ser adecuado para cada organización. ¿Por qué? Porque a veces el mismo código de ética y conducta lo podemos hacer teniendo en cuenta algunas situaciones que queremos obviar. Por ejemplo, en el código de ética y conducta dejamos de decir que está prohibido los regalos. No, no lo digamos. Y como no lo dice el código de ética, ok, podemos recibir cualquier tipo de regalo que puede estar alineado o asociado a algún acto no lícito, como un soborno, como un fraude, ¿no? La capacitación permanente en compliance, en herramientas de compliance, en conocimiento de compliance. Formar equipos especializados para el compliance. La debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? La indagación previa, es decir, una investigación anterior al relacionamiento con asociados de negocio, con socios de negocio que pueden ser proveedores, clientes, incluso accionistas que quieran integrarse a nuestra organización, a las personas que vamos a contratar. En la mañana, en la tarde estaba terminando una auditoría y veía que, por ejemplo, el control que ahí, aplicaban para, decían ahí, detectar el conflicto de intereses era la declaración jurada de conflicto de intereses. Cuando a lo único que se apelaba era a la buena fe, ¿no? O a la buena fe del firmante de esa declaración jurada. Es decir, el control era rogar a todos los dioses que esta persona te firme una declaración jurada diciéndote la verdad. Entonces, cuando hablamos de debida diligencia, no nos debemos limitar a decirle fírmame un documento. Una debida diligencia es una indagación previa, una investigación previa que nos permita conocer con quién nos vamos a relacionar. Y la debida diligencia tiene que ser tan amplia como tan grande sea el riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que estilamos a veces hacer como debida diligencia? Ok, saca los antecedentes policiales y los antecedentes judiciales. Y si no tiene ningún antecedente, perfecto. Es un buen candidato, es un buen socio de negocio. ¿Y qué, por ejemplo, y qué con respecto a las relaciones laborales? ¿Qué con respecto a las referencias de los trabajos anteriores en las personas que vamos a contratar? ¿Qué, por ejemplo, con respecto a algunas sanciones que los proveedores puedan tener con el Estado, producto de que no son buenos proveedores? ¿Qué con respecto al riesgo financiero, a empresas sobreendeudadas, a personas sobreendeudadas? En esas circunstancias hay apetito de riesgo muy alto. Y todo eso lo vamos a poder de pronto prevenir si hacemos una adecuada debida diligencia, una indagación previa a las personas que vamos a contratar, a los socios de negocio con quienes nos vamos a relacionar, a contextos, a situaciones en las que podamos nosotros intervenir mediante nuestras operaciones. Entonces es importante como mecanismo de prevención la debida diligencia y la evaluación periódica de riesgos. ¿Por qué? Porque yo no puedo identificar un riesgo hoy y está escrito en piedra. Ok, la gestión de ese riesgo es para toda la vida, porque los riesgos están asociados ¿a qué? A los entornos, a los contextos. Y los entornos, los contextos son cambiantes, ¿no? Eh, Tan cambiantes como cambiante sea el contexto país, el contexto político, el contexto económico. Todo eso afecta en la identificación o el contexto en el que se promueve un riesgo. Entonces es importante que los riesgos también tengan una evaluación periódica y establecer políticas claras, políticas directas
políticas que permitan establecer mecanismos disciplinarios a las personas que incumplen con las obligaciones de compliance que se van generando en el transcurso de nuestra organización. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando hablamos de compliance, no hablamos solamente de cumplir con las leyes, ¿sí? Y permítanme que les dé un ejemplo personal de hace 3 días aproximadamente, no muy agradable. Eh, una persona y me dice que quería un servicio de consultoría, pero que me iba a pasar con otra persona para que me dé la información técnica de la consultoría. Tenemos una reunión con esta persona, le presento una propuesta económica. Me dice, perfecto, me parece interesante, vamos a proceder a evaluarlo. Y nuevamente me retorna a la persona que me hizo el contacto inicial y me dice, tal persona que te ha contactado te va a llamar para que veamos de la presentación de la propuesta. Y de pronto un poco la experiencia en estas líderes ya me hacía conocer de por dónde iba la situación. Ciertamente recibo la llamada de una persona, de esta persona, y me dice, ok, me dice, estamos evaluando de que tu propuesta es la mejor propuesta que hemos conseguido, entonces vamos a presentar tu propuesta a la gerencia como la propuesta más adecuada para la empresa. ¿Ok? Sin embargo, me dice, para poder presentar esta propuesta, te tengo que mencionar de que los derechos por la gestión comercial, ¿no? No les voy a hablar de montos, pero sí lo que representaba en porcentaje. Los derechos de la representación comercial es el 50% de la facturación que tú vas a emitir. Es decir, tú vas a emitir la factura con un 50% más de la propuesta que tú has presentado, ¿no? Y me vas a dar a mí el 20% de la facturación mensual. Mensual. Entonces le dije, ¿y cuál es la razón que tenga que darte yo ese monto? Si yo no tengo ningún compromiso, ninguna obligación comercial contigo. No, lo que pasa es que nosotros te hemos contactado porque nosotros tenemos llegada a la alta dirección. Le digo, ¿y la alta dirección sabe que haces ese cobro como gestión comercial? No, pero tampoco tiene por qué enterarse porque justamente nosotros le ayudamos. Entonces, bueno, palabras más, palabras menos, le dije, lo siento, no estoy interesado en ese negocio. Me volvió a llamar la otra persona, ¿por qué has desistido? Etcétera. ¿Qué les quiero comentar con esto? Es que cuando nosotros establecemos las puertas abiertas a la interacción con socios de negocio, con terceros, con representantes de la organización, y a esas puertas no le ponemos controles, esas puertas pueden estar muy abiertas para la corrupción. Porque eso es básicamente un acto de corrupción. Incluso me indicó, y esto también les quiero mencionar a ustedes, no tiene nada de ilegal por si acaso. Yo te voy a emitir una factura o un recibo por honorarios, ¿no? Entonces ahí uno dice, pues, ¿cuáles son los riesgos que está gestionando esta organización? Porque de alguna manera está promoviendo actos ilícitos, bueno, no ilícitos porque son legales, pero actos poco éticos, actos poco éticos, ¿no? Entonces es importante que se establezcan todos estos mecanismos de prevención, sobre todo la parte de la debida diligencia, para saber con quién nos vamos a relacionar, a quién le vamos a dar la representación de nuestra empresa, quiénes son nuestros socios de negocio. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios de una cultura de compliance? De pronto, lo que vamos a ver es lo tangible, ¿no? Reducir sanciones, evitar multas, ¿cierto? Evitar pérdidas económicas producto de multas, producto de sanciones, producto de cierre. Sí, eso es lo tangible. Pero de pronto viene la parte más importante, que es que hoy por hoy las organizaciones tratan de juntarse con empresas que tienen la misma cultura o culturas similares. Entonces, si ustedes generan una cultura de mala reputación, una imagen de mala reputación, tengan por seguro de que las organizaciones no van a querer negociar con ustedes. Es más, hoy por hoy cada vez se va volviendo más fuerte, sobre todo en los países eh, eh, del primer mundo, que exijan a las organizaciones que cumplan con modelos de prevención, con modelos de gobernanza, ¿no? Por ejemplo, hay una certificación muy importante
que no es muy conocida en el Perú, pocas empresas la tienen, es la certificación Sistema B, que lo que busca es justamente, entre otras cosas, que las organizaciones sean transparentes, sean justas, sean equitativas, cumplan con todo lo solicitado por la ley y no solamente eso, que asuman responsabilidad con el contexto, con el entorno social. Y eso también es tema de compliance. Yo no me puedo comprometer como organización, sí, ok, voy a tener una política de responsabilidad social. Así, ¿y en qué consiste tu política de responsabilidad social? Bueno, cada Navidad voy a llevar una chocolatada acá a la escuelita pequeñita que tengo ahí al lado de la empresa. ¿Cuál es tu responsabilidad al respecto? ¿Qué estás logrando con respecto a reducir las brechas sociales? Porque la responsabilidad social no es repartir cosas, es que tengas planes, programas y que te comprometas y que cumplas mediante tus compromisos a cerrar estas brechas sociales que existen en el mundo. ¿Ok? Generas confianza de las partes, con las partes interesadas, con socios de negocio, con clientes, con proveedores, con inversionistas. Generas confianza y va a ser una organización muy atractiva, incluso para las personas que quieren laborar. Sin dar nombres, la vez pasada comentaba, en el Perú hace algunos años había una empresa constructora muy importante que de pronto era la joya de la corona. Todas las personas querían trabajar en esa empresa por lo que representaba, por la imagen que representaba. Cuando tú tienes una organización de ese tipo, incluso vas a tener sobre oferta de profesionales. Y cuando tú tienes sobre oferta de profesionales, vas a tener la mayor posibilidad de seleccionar a los profesionales más competentes, más capaces, que te van a ayudar a crecer como organización. Mientras que si tú eres una organización que tiene una mala imagen, una mala reputación, no vas a tener candidatos, no vas a tener postulantes y vas a tener que contratar pues lo que se presente. Y eso hace que también las organizaciones no solamente tengan debilidades en temas de imagen, sino empiezan a tener debilidades en temas de talento humano. No tienen al talento más adecuado para realizar sus actividades. Bueno, y finalmente, generar un ámbito de transparencia y con ello un ámbito de sostenibilidad dentro de las organizaciones. Cuando hablamos de sistema de gestión de compliance, tenemos que em, poder relacionar que ya hay modelos de prevención estandarizados, como es la ISO 37301, que es el sistema de gestión de compliance, y la ISO 37001, que ya este año ha cambiado de versión, es la versión 2025. Además de que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de la OCDE se tienen pues un acápite relacionado a los principios de gobierno corporativo, sobre todo en el objetivo relacionado a transparencia internacional. En conclusión, mis queridos amigos, cuando hablamos de compliance, hablamos de cultura, hablamos de prevención, hablamos de buenas prácticas corporativas. Hablamos de cumplir con compromisos no solamente legales, sino con compromisos asumidos con la sociedad, con la comunidad, con nuestras partes interesadas, con nuestros trabajadores. Cuando hablamos de compliance, hablamos de cultura de responsabilidad, cultura de cumplimiento. Acá está. Programa de alta especialización de gestión del complaints que está iniciando este 29 de octubre y está culminando el 19 de enero. Son 90 horas en total, 90 horas certificadas. El horario son 3 veces por semana, los lunes, miércoles y viernes, de 7 de la noche a 10 de la noche. Es un programa 100% virtual. Son clases en vivo.
Las clases quedan grabadas, muchos me preguntan ellos, sí, quedan grabadas, se suben al día siguiente hábil para que puedan ver la grabación si quieren volver a ver la clase, pero de igual manera hay una asistencia, hay un porcentaje de asistencia obligatoria por cada módulo, ¿bien? Cuando ustedes culminen con el programa, se les va a brindar su certificado como programa de alta especialización en gestión de compliance en mención en ISO 37001. Ahí faltó el uno, ahora lo vamos a corregir, es 37001, que es la de antisoborno, la ISO 31000 y la 37301, ¿no? Eso también se va a detallar en el certificado. Para todos los que se encuentren interesados en este programa, pueden escribirme y con mucho gusto los voy a ayudar con cualquier duda que tengan sobre el curso. En el chat justo vamos a dejar al finalizar el webinar un enlace para que puedan contactarme por WhatsApp y yo les envío la información. Les envío el precio especial que estamos manejando y también si gustan el temario para que lo vean más a detalle. El docente a cargo del programa justo es Iván Castillo, así que por favor tomen esta gran oportunidad de poder iniciarlo, ¿no? No sé, me parece que ahí han dejado algunas preguntas en el chat. Iván, ayúdanos, por favor, absolviendo esas dudas. De pronto ahí nos pregunta, ¿el cumplimiento es general o se debe realizar por sector? Dice. Bueno, el concepto de cumplimiento es un cumplimiento general, pero cuando implementamos los modelos de prevención o los sistemas de gestión, tenemos que alinearnos a la normativa legal del sector. Y como les digo, adicional a eso, a las buenas prácticas o adicional a los compromisos que adquirimos nosotros como organización con nuestras partes interesadas internas y externas. Pero la implementación de un modelo de compliance está alineado al sector productivo, porque el sector productivo tiene la normativa legal que lo respalda. ¿Sí? No sé si eso responde a tu pregunta, Gloria. María Esther, me parece que es, nos tiene ahí también una pregunta súper interesante. María Esther Vázquez dice, buenas noches, el programa comprende la norma ISO 37001, ¿en qué versión? En la versión 2025, ¿sí? En la nueva versión, en la versión ISO 37001 2025. Maribel Rodríguez nos dice, ¿se va a tratar casos prácticos en el curso? Por supuesto, el curso está alineado a talleres, además a un entregable final, a un trabajo integrador final, que les va a ayudar a ustedes a poder fortalecer la competencia para que puedan ser implementadores o para que puedan participar en comités de compliance, en equipos de compliance, haciendo modelos de prevención. Ojo, no solo hizo 37001, no solo hizo 37301, sino también modelos de prevención como el modelo de prevención de lavado de activos, como un programa de compliance finalmente. Porque por supuesto nos van a acompañar también algunos otros docentes, si no me equivoco, en el, en el programa. Tenemos ahí otra pregunta que nos hace Carla Imaña. Dice, si mi interés es el diseño de un programa de compliance de datos personales, pero no con énfasis en la legislación antisoborno o fraude o lavado de activos, ¿el contenido de este programa sería ideal? Sí, claro que sí, porque ojo, cuando hablamos de datos personales, de protección de datos personales, así no quieras, tienes que guiarte por la normativa nacional o internacional o incluso por normativa alineada, por ejemplo, a ISO 27701, que es un modelo de gestión para protección de datos personales. Entonces, no nos vamos a poder alejar de la normativa o, no, o dejar de tener énfasis en la legislación. Ojo, pero tú me preguntas si es que va a tener énfasis en la legislación antisoborno. Ojo, cuando hablamos de compliance, no hagamos un sesgo a que solamente vamos a hablar de lavado de activos, vamos a hablar de fraude, de soborno. Compliance, vamos a hablar de cómo debemos cumplir con la normativa legal y con los compromisos que asumimos dentro de la organización. Y por ahí se van a dar algunas sorpresas que a lo mejor nosotros ya estamos inmersos en el mundo del compliance, pero no nos hemos enterado todavía. En el programa se tocarán normativas por sectores. Claro que sí, se van a tocar y yo creo que se va a fortalecer
cuando hagamos los trabajos, los talleres y los trabajos integradores, en donde cada uno de ustedes justamente tenga que poder identificar la normativa alineada al sector productivo que trabajan cada uno de ustedes. Santo Lucas nos dice, profesor, ¿qué opinión tiene, tiene de algunas empresas que fijan un monto máximo sobre políticas de regalos? Debería ser tolerancia cero. He visto en Navidad proveedores dar regalos a través del área logística. Miren, y eso vamos a hablar un poquito con respecto a la norma ISO 37001 que nos da un poco los lineamientos de regalos. Ojo, la norma no es que te prohíba que tú recibas regalos. Los regalos es parte incluso de la cultura. Un ejemplo, en alguna ocasión audité un organismo público ligado a programas sociales, en donde habían puesto una política como la que tú indicas, cero regalos. Entonces, ¿cuál es el enfoque que tiene el Estado mediante estos organismos alineados a los programas sociales? Es acercar el Estado al pueblo, acercar el Estado a estas comunidades. Y lo primero que hacemos cuando nos queremos acercar a la comunidad es rechazarle un regalo. ¿Por qué? Porque tenemos una política de regalos que nos prohíbe recibirlos. Los regalos no son malos. La norma tampoco te pide o te prohíbe que recibas regalos. El tema es que tú hagas un adecuado análisis de riesgo y qué significa o qué representa ese regalo. ¿Por qué razón, por qué situación tú tienes un regalo? Ahora, naturalmente, ¿de qué va a depender que tú aceptes un regalo costoso o no? No es del monto que tú determines, porque tú puedes decir, ok, para curarme en salud, todo regalo que cueste $10, $20. Dices, es que ahí no hay una generación de riesgo relacionado a soborno o corrupción. No se trata de que tú le des un monto porque sea muy bajo o no. Se trata de que tú identifiques la razón del regalo, ¿no? La razón del regalo. Porque, por ejemplo, hablando en términos coloquiales, si alguien te invita a comer un ceviche, y esa invitación trae un trasfondo de hacer una transacción, un arreglo, un acuerdo, ya es un soborno, por ejemplo, ya es un soborno, ya está alineado a la comisión de un ilícito, puede ser, o a un incumplimiento. Entonces, hay que analizar muy bien, más que el monto, mi estimado Lucas, la condición, el contexto del regalo. Hay varias preguntas. Además de la ISO, también se tocará la ley 3424, por supuesto. 3424 y la normativa internacional también, como la ley SOX, por ejemplo. Vamos a hablar algo de la ley SOX también. Todos los modelos de prevención. Esto es compliance. Esto no es solamente antisoborno, no es solamente gestión de riesgos. Esto es compliance. Y es muy amplio, tan amplio como ustedes van generando sus preguntas ahí, ¿no? Para las empresas de medicina prepaga, ¿tienen algo específico o se alinean a los seguros? Se alinean a la normativa que tiene la medicina prepaga. Por la terminología de medicina prepaga, no sé, Maribel, si me indicas de qué país eres, ¿no? Porque acá en Perú lo conocemos como seguros, ¿no? Ok, pero sí, está alineada a los seguros, a la normativa de los seguros. Karen, dentro de los regalos obsequios superan un valor que indica dentro del código de ética, pero estas corresponden a cursos gratis y superan dicho valor. Lo mismo, la misma respuesta, Karen. No depende la cuantía, no depende el monto, depende de la intención, del contexto en el que va este regalo. Ecuador, lo imaginaba, Maribel. Sandra Paz de Perú dice, Perú tiene una experiencia en la estructuración de sistemas de gestión de cumplimiento en la administración pública. ¿Qué resultados ha tenido? Recuerden de que las políticas públicas, la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción ha tenido muchos vaivenes, muchos baches y al parecer todavía no da los resultados que se estarían esperando de esta política pública, ¿no? Es más, ha sido actualizada algunas cuantas veces de acuerdo al contexto del entorno. Entonces, como que no tenemos todavía muy buenos resultados. Y producto de eso es de que, por ejemplo, los dos problemas más grandes que afronta el Perú y casi en paralelo, es casi como un empate técnico, es la delincuencia organizada o la inseguridad ciudadana, cualquiera de ellos, y la corrupción. Entonces, como que no tenemos todavía muy buenos resultados de la política pública, la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción. Adrián Ortega,
¿Qué empresas pueden certificarse con el sistema de gestión de compliance? ¿Existe algún alcance específico? Las empresas que pueden certificarse son aquellas que puedan demostrar y que quieran demostrar que trabajan bajo un entorno de integridad, de compromiso, de cumplimiento, no solamente de cumplimiento normativo, sino de cumplimiento en general, de responsabilidad, que se alineen a un modelo de prevención, en este caso a ISO 37301, que es la norma de compliance. Em, ¿Cómo podría usar el compliance para innovación o proyectos de innovación? Miren, qué interesante. La diferencia entre lo legal y lo ético, ¿cierto? Y por ahí podemos hablar de algunos casos, ¿no? Como por ejemplo el caso Teranos, ¿no? ¿De qué hablaba? Por ejemplo, de un equipo en donde podías hacer todo tipo de análisis clínico solamente con una gotita de sangre. Y qué innovador que era. Y que estaba tan alejado de la legalidad porque era básicamente una estafa. Entonces, ¿cómo alineamos también estos ejercicios de innovación, proyectos de innovación, tecnología, al compliance? Es posible, claro que es posible. Luis Muñoz, ¿qué empresas en el Perú se han certificado con ISO de compliance? Bueno, te doy indicación porque son muy pocas y las podríamos contar de pronto con los dedos de la mano. Eh, tenemos y bueno, y te voy a hablar personalmente de las que conozco porque por alguna razón he estado involucrado con ellos. Como auditor o como implementador. Compañía Minera Poderosa, COSAPI, ¿no? Em, Cementos Pacasmayo, Compañía Minera Antamina, y ya, se me fue. Pueden haber dos o tres más, pero em, son muy pocas todavía. ¿Por qué razón? De pronto en el Perú, porque justamente es la cultura la que todavía está muy débil en los modelos de prevención en Perú, ¿no? La cultura. Y creo que hasta ahí respondimos todas las preguntas. Ajá, acá Sí. tenemos una todavía. No, tenemos una para responderle a todos. ¿Cómo se relaciona el compliance con la norma ISO 37001? ¿Ok? Y bueno, les voy adelantando un poco. Desde mi perspectiva, yo tengo en la mente una gráfica que puede ser, para los que más o menos se ubican, una gallina criolla, ¿no? Y debajo de esa gallina, abriendo sus alas, los pollitos. La gallina es compliance y los pollitos son cada uno de los sistemas de gestión que queramos implementar porque tenemos que cumplir con normativa legal y otra normativa asociada a los sistemas de gestión. Entonces, ese es un relacionamiento con la norma ISO. Ahora, específicamente con ISO 37001, el sistema de gestión de compliance es un modelo de prevención. ISO 37001 también es un modelo de prevención. Ojo, ISO 37001 es única y exclusivamente para actos de soborno. ¿No? Modelo de prevención de actos de soborno. ISO 37301 podría ser un modelo de prevención para todos los delitos. Pero ojo, un poco para cerrar esta idea y no nos vayamos con ese concepto que de verdad no me gusta que se llevaran. No es que ISO 37001 sirve para prevenir delitos, como muchos lo dicen. Es para generar cultura de integridad. Porque tú puedes estar dejando de, se me ocurre, dar un bono un bono a uno de tus colaboradores por alguna razón, que de pronto no está alineado a un requisito legal, pero estás dejando de cumplir tu palabra, tu compromiso. No tienes ningún delito, pero estás incumpliendo con algo. Entonces no nos llevemos la idea que de pronto compliance es prevención de delitos. Es un modelo de prevención y de generación de cultura, de buenas prácticas empresariales. Ahora sí, creo que pudimos absolver todas las preguntas. Sí, Iván, muchísimas gracias por la ponencia de hoy. Ha estado súper interesante. Más bien, de repente, para finalizar, quisieras compartir algo con los presentes, de repente invitarlos a que participen del programa. Claro que sí, invitarles al programa que ha preparado SGS Academy para Perú y Ecuador. Vamos a hacer los mejores esfuerzos para que podamos tener un curso que sea ameno, que sea dinámico, que colme las expectativas con respecto a esto que es muy amplio y que lo hemos visto en las preguntas, ¿no? Los sectores, ¿no? ¿Cómo es que podemos de pronto poder implementar nuestros modelos de prevención, nuestro sistema de gestión de compliance en cada uno de los sectores? El sector farmacéutico, que tiene su normativa, el sector construcción, el sector minería.
¿no? Y cómo es que nosotros podemos involucrarnos como parte de los equipos de implementación, con los equipos de auditoría, ¿no? Para generar sistemas de gestión de compliance sólidos que aporten a las organizaciones y que, entre otras cosas, generen mejora continua también, ¿no?